Graba. Y nada más, Gracias, profe. de nada. Um, Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Por ahí, Eh, se escucha un alguien, poco ya, de ruido. Ajá, exacto, gracias. Pues bueno, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Acosta, soy el profesor, en este caso, de estudios de iconografía medieval. Y a nombre de del Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración, les damos la más cordial bienvenida a esta clase. Y como bien el nombre lo dice, este curso titulado Iconografía Medieval Profana, más allá de lo divino en el arte medieval, pues nos va a llevar, o más bien los voy a llevar a este viaje por la Edad Media a través de imágenes, a través de todo aquello que el arte nos ofrece, pero que a veces se desconoce. Es decir, siempre vemos en el arte medieval las pinturas sacras, la Virgen con el Niño, los Cristos, bueno, en fin, cualquier imagen sacra es lo que generalmente se nos viene a la mente cuando decimos arte medieval. Sin embargo, en esta ocasión vamos a conocer todo lo que no se llega a mencionar, sobre todo en algunos libros de arte, que lo dejan de lado y lo consideran incluso como arte decorativo. No es que sea algo malo, simplemente es que muchas de estas piezas no llegaron a sobrevivir hasta nuestros tiempos o simplemente se desconocieron porque eran artículos de uso personal o eran cosas de carácter privado. Ya iremos viendo a través de estas clases a qué nos referimos con estos términos, pero bueno, exploraremos un poquito más del simbolismo y significado de estas piezas. Cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier comentario lo pueden hacer en cualquier momento, no importa si me interrumpen, no hay ningún problema, al contrario, pueden nada más levantar la mano y con muchísimo gusto yo les estaré respondiendo cualquier duda que tengan o si quieren compartir un poco del conocimiento que ustedes ya tienen, adelante, sean bienvenidos y bienvenidas. Entonces, vamos a comenzar esta clase, los alumnos que vayan llegando se estarán incorporando poco a poco a estas clases. Pues bueno, nuestro temario va a iniciar con un poco del contexto, voy a dar una introducción, sobre todo con el tema de qué es la Edad Media, porque a veces la Edad Media es un periodo muy conocido, pero desconocido a la vez. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. Veremos un poco de la Europa feudal, qué quiere decir esto de la Europa feudal, que es básicamente lo que conocemos como feudalismo. También no se preocupen, todo eso lo voy a estar explicando para después, ahora sí, dar una introducción a las imágenes con el caso de lo sagrado y lo profano en el arte medieval, cómo fue una evolución no solamente desde la Edad Media, sino desde la antigüedad, cómo fueron funcionando las imágenes y cómo en la Edad Media se fueron utilizando, para después utilizar, perdón, comentar, perdón, las funciones del arte y el color y su simbolismo. Son elementos que estaremos viendo el día de hoy en esta clase. Nada más damos unos minutitos, acaba de incorporarse una compañera nueva, pues nada más, ahora que se incorpore, muy buenos días, estamos iniciando clase, bienvenida. Hola. Pues bueno, justo llegas en el momento de la introducción. Estaba comentando a tus compañeros que vamos a dar una introducción, un contexto histórico para después irnos hacia las imágenes, para después poder entenderlo en las clases posteriores, a qué nos vamos a referir. Cualquier duda o comentario, en cualquier momento, nada más levanten la mano y con mucho gusto les doy la palabra para que puedan comentar. Pues bueno, cuando hablamos de Edad Media es un término bastante curioso porque creo que todo el mundo lo hemos visto, lo hemos disfrutado a través del cine, a través de la literatura, a través del teatro, etcétera. Sin embargo, la televisión, por supuesto, cuando decimos Edad Media, lo primero que se nos viene a la mente, seguramente, es, bueno, aquí le ponemos que es Edad Media, este tipo de series y películas. Seguramente han visto El Señor de los Anillos o Game of Thrones. Sin embargo, esto temo decirles que no es Edad Media, sino fantasía medieval, pero qué elementos nos pueden aportar como lo medieval. Caballeros, espadas, reinos, magos, etcétera.
Cosas que si bien no existían al 100% como los magos en la Edad Media, sí existían en la literatura y se tenían como elementos importantes dentro de la literatura medieval. El más conocido pues es el mago Merlín, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Porque muchas veces tenemos en nuestro imaginario una Edad Media que no existe al 100%. Es decir, en el siglo XIX se empezaban a dar ideas, pensamientos y creencias de una Edad Media que después poco a poco lo fuimos alimentando con la fantasía, pero que dentro del contexto para entender qué es Edad Media, pues se nos revuelven conceptos. Entonces, por ello, eh, me gusta siempre iniciar con esta introducción. Aquí vemos justo lo que les digo, ¿no? Estos territorios que nos recuerdan a los nórdicos, que nos recuerdan las justas y los torneos, las grandes batallas o los castillos, ¿no? Todos estos elementos evidentemente son cosas que tenemos dentro de nuestro imaginario y que nos remontan directamente a la Edad Media. Por eso es que lo relacionamos. Sin embargo, es importante aclarar que esto se refiere a fantasía. Ahora, hay luces y sombras. ¿Qué es esto de las luces y las sombras? En el caso de las luces y las sombras de la Edad Media, pues tiene mucho que ver con lo que pensamos y con lo que tenemos. Es decir, decimos Edad Media y se nos viene a la mente el arte gótico, es decir, las catedrales como Notre Dame de París, que lamentablemente hace unos 5 años se quemó y apenas se está restaurando, o bueno, ya se está terminando de restaurar. Hablamos también del caso de Caballeros y Castillos, obviamente lo que también ya mencioné. El caso del amor cortés es una de las cosas más influyentes en nuestro pensamiento sobre las luces de la Edad Media y la fantasía. Evidentemente la fantasía, los duendes, los gnomos, las hadas, todo eso tiene que ver mucho con parte de esas luces. Algunas son reales, otras son imaginarias, pero que evidentemente nos remontan a esta época. Sin embargo, tenemos las sombras. Las sombras, es decir, la Edad Media es un lugar de ignorancia y temor, supuestamente. Está la caza de brujas o la cacería de brujas. La violencia es un elemento base en la que también se habla de que todo el tiempo estaban en guerras, cosa que no es cierto. Y el control de la iglesia. Si bien la iglesia era una institución importante y obtuvo un gran poder durante este periodo, pues no era exactamente como la institución que marcaba todo, al contrario, habían muchos que se escapaban de esto y la iglesia, aunque sí quería tener ese control, porque sí tenía esa intención, pues no era tan efectivo al 100%. Entonces, son conceptos, son ideas que se fueron dando a través del estudio, a través de elementos, pero que gracias a cursos, talleres, obviamente tesis que se han hecho, trabajos, clases, etcétera, pues hemos conocido el otro o la otra cara de la moneda sobre la Edad Media y hemos, digamos que, desmitificado todos estos elementos. Entonces, por eso les digo que seguramente este tipo de cosas les van a saltar a la mente porque es muy, muy, muy habitual pensar esto. Definir la Edad Media es una tarea un poco difícil porque a final de cuentas es un periodo pensado y no es que en el momento se hayan llamado medievales. Esto pues no es así, pero sí hay una definición interesante que me gustaría por lo menos enmarcarla para después poder tener un contexto de qué periodo es el que estamos hablando para nuestro curso. La Edad Media básicamente son 1000 años, desde el siglo V hasta el siglo XV, son 1000 años completitos en los que muchas veces se nos enseña en la escuela, incluso hasta nos estamos durmiendo en clase de historia, que es un periodo en el que casi no pasa nada, cuando realmente pasó muchísimo. Y no solamente en el contexto político, religioso, económico, también en el artístico. En el caso de la antigüedad tardía, que es el periodo en el que cae Roma y empiezan a haber las invasiones bárbaras y todo eso, pues tenemos la crisis del siglo III, en la que el gran imperio romano, ese que estamos pensando todo el tiempo, o por así dice el meme, eh, se empieza a desbaratar. Es decir, es un lugar, es un periodo, es un momento en el que los pequeños
pueblos o ciudades o territorios que habían conquistado los grandes romanos, pues estaban en una situación en la que los gobernantes ya querían desconocer al emperador, ellos mismos se autonombraban emperadores, en fin, había un desajuste en este sentido y por lo tanto empieza a haber una crisis incluso religiosa. Por ello es de que se empieza a aceptar el cristianismo como una manera de ligar a toda una religión, porque ya el paganismo ya estaba en declive. La persecución de los cristianos se deja a un lado para empezar a convivir con ellos, porque ya eran un grupo muy fuerte. Y también se da la división del imperio entre el imperio romano de Oriente y de Occidente, que a final de cuentas esto nos va a dar un contexto en el cual, religiosamente hablando, el cristianismo se divide en dos y hay incluso conflictos entre ellos, que más adelante va a tener una relación interesante, ¿no? Y como ya lo había dicho, pues las invasiones bárbaras empiezan a dar, ¿no? Es decir, todos estos territorios del norte de Europa empiezan a bajar al territorio, lo que era antes el Imperio Romano, porque pues ahí la vida era mucho mejor, así que querían incorporarse a este gran imperio. Eh, Sin más rollo, bueno, aquí les estoy dejando una lista de qué sucesos existieron, lo que llamamos la alta Edad Media, plena y baja Edad Media, son periodos que separamos en bloques para poderlo entender mejor. Porque decía Jacques Le Goff, un medievalista francés, que es base para poder estudiar un poco la Edad Media en un concepto diferente, que tenemos que dividir la historia en rebanadas porque no somos capaces de dominar el futuro. Así que lo único que nos queda es dominar el pasado y por lo tanto el separarlo en bloques nos permite controlarlo mejor. Entonces, tenemos estos periodos para poder entender un periodo tan largo como es esta Edad Media. Tenemos la caída de Roma, el establecimiento de los reinos bárbaros, es decir, todos los territorios que se quedaron, los bárbaros empezaron a formarse, las naciones que posteriormente fueron España, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, etcétera, pues empieza a conformar en este periodo. Nace el Islam, se da la creación del Imperio Carolingio, se da la era vikinga, estos famosos bárbaros que ahora hasta series les hacen. El feudalismo surge el caballero, el renacimiento de las ciudades, surge las cruzadas y se crean las universidades. ¿Sí? Mucha gente lo desconoce, pero las universidades o las instituciones donde nos graduamos y nos titulamos nacen en la Edad Media. También van a surgir la peste negra, que nos recordó hace poco al COVID. Bueno, el COVID nos recordó más bien a la peste negra. Inicia el Renacimiento en Florencia, la Guerra de los 100 Años, caída de Constantinopla y Colón pues llega a América, ¿no? Entonces, todos estos conceptos, digo, no es que ahorita los tengan que memorizar, no es necesario, sin embargo, sí es bueno entender qué fue lo que pasó. Obviamente, en este periodo, artísticamente hablando, tenemos varios puntos. Por ejemplo, en la antigüedad, pues está el paleocristiano, que es un arte que bebe mucho de la antigüedad, pero que poco a poco se empieza a desarrollar como un arte que va a marcar la tendencia o las temáticas religiosas de los posteriores estilos. Y por ello, bueno, es que también tenemos mayoritariamente un arte religioso más allá de lo profano, ¿no? Tenemos el arte bizantino, que es un desarrollo mucho más estilístico, en el cual se empiezan a adoptar todos los elementos que había en la Roma antigua, como los mosaicos, los frescos, etcétera, pero que siempre van a ir marcados por el tema religioso. Luego tenemos el arte germánico, que es un arte muy propio de los bárbaros, en el cual utilizan elementos como el águila, que aquí lo pongo, que es un brochecito, una fíbula que le llaman, es un broche para capa, pero que representa también lo religioso para ellos, como es el águila, que era un elemento importante de los dioses nórdicos. El románico, pues es un elemento también donde se empiezan a crear los pantocrátor o los cristos juez, que ya venían desde la antigüedad, pero que se van a ir desarrollando poco a poco. Y llegamos ahora sí al estilo gótico, el estilo de las gárgolas, el estilo de las catedrales, el estilo de las pinturas hermosas que luego vemos y que va a dar paso al Renacimiento, pues se da hacia
el último periodo de la Edad Media. Como ya también lo comentaba, él es Jacques Le Goff. También decía que la Edad Media no terminaba en el siglo XV, sino que se extendía hasta el siglo XVIII con la Revolución Francesa, porque en muchos periodos el feudalismo seguía existiendo. No se preocupen, ahorita les voy a explicar qué es el feudalismo, pero el mismo sistema en el que había un señor que era dueño de territorios, que explotaba a su gente, porque pasaba eso, todo ese tipo de elementos, pues terminó dando un concepto que se llamó el antiguo régimen, que era un elemento que la Revolución Francesa terminó por eh, eliminar del sistema, sobre todo incluso económico y político de Europa, que obviamente también llegó a América, pero que poco a poco se fue dando. Entonces dice, bueno, si el feudalismo se sigue trabajando, si hay un sistema económico que se sigue utilizando, si hay un elemento comercial que se sigue usando, la agricultura sigue siendo la misma, pues yo podría considerar en este caso este medievalista que la Edad Media en realidad no terminó en ese periodo, sino que se extendió de maneras muy tenues hacia ese siglo, ¿no? Es un concepto interesante, este libro se lo recomiendo, incluso les puedo compartir en la biblioteca que vamos a tener aquí, bueno, tenemos ya del instituto y que se va a ir compartiendo este libro, porque vale mucho, mucho la pena, pues, entender este concepto que casi no se enseña, pero es interesantísimo. Ahora bien, ¿por qué se llama Edad Media? Es un término que básicamente quiere decir en medio de algo. Edad media quiere decir eso, en medio de algo, pero que es un concepto que ya empezaba desde la misma Edad Media. Tiene nombres, hay muchas cartas y muchos textos que nos dice que algunos eruditos escribían como media tempestas, medium aebum, medium saecum, media saetas o medium tempus. Básicamente es decir, el medio de algo, en medio de la antigüedad, de la época gloriosa de lo clásico, hasta la modernidad, que es el Renacimiento, según ellos. Entonces, ellos ya empezaban a dar ese nombre. Sin embargo, eh, nuestro concepto de edad media entre la edad antigua y la edad moderna, pues viene gracias a este señor llamado Christopher Keller, que en 1168 escribió un texto con un título de lo más grande que he visto en el sentido de largo, que generalmente va a definir las edades de la historia. Su título del libro que él escribió dice, Historia medievi a tempurus Constantin Magni o Constantinopolum Tursis captat deducta, que quiere decir historia de la Edad Media desde los tiempos de Constantino el Grande hasta la toma de Constantinopla por los turcos. Es gracias a este señor que tenemos el concepto de las tres o cuatro o cinco edades de la historia y que a partir de ahí los demás estudiosos lo aceptan y empiezan a crearse este elemento de que la Edad Media es un periodo de nuestra historia. Sin embargo, pues no es adaptable para otros conceptos, como el caso de Japón, por ejemplo, el Japón feudal, pues no es exactamente un medieval, porque, vamos, tienen otros periodos, aunque sí hay muchos que se pueden hacer de paralelismos, ¿no? O en América. En América no podemos decir que existe una edad media porque al final de cuentas no es el mismo, no es el mismo estudio, por así decirlo, ¿no? Pero sí puede compartir de que hay un periodo, hay un ciclo, que existieron cosas. En Japón hay señoríos muy similares aquí, los shogunatos, por ejemplo, o aquí los señoríos, ¿no? Los Latuani o los Tlatuanis. Entonces, hay cosas que se pueden comparar, pero que no existe en todos lados. Y ya nada más para ir cerrando esta pequeña introducción, pues no es un concepto nuevo el separar la historia de esa manera. Por ejemplo, San Agustín, el Papa Gregorio Magno o el pensador Joaquín de Fiore decían que existían edades dentro del elemento cristiano, como la edad del Antiguo Testamento, la del Nuevo Testamento, es decir, antes de la época de Moisés, la época de Jesús y la posterior a la resurrección de Jesús. Entonces, así como el día de hoy, y digo, respetando todos los cultos que puedan existir, si es que ustedes lo practican,
pues a final de cuentas tenemos un elemento, un calendario cristiano, como la Navidad, como la Semana Santa o como las vacaciones de otros periodos, pues se rigen por eso, ¿no? Entonces, la idea de antes de Cristo y después de Cristo, que fue resumida también en este periodo, pues lo debemos gracias a estos pensadores que decían, pues básicamente, que es la época antes de Cristo y después de Cristo, ¿vale? Ahora bien, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Conocían alguno de estos conceptos? Igual los escucho. Ah, por mí no tengo dudas y ya conocí un poquito de Renacimiento, lo de lo románico y lo de gótico, nada Ah, más. perfecto. Muy bien, me parece excelente. Pues entonces, no estamos en cero, eso nos ayuda muchísimo. Ahora bien, como ya les expliqué, la Edad Media es un periodo demasiado largo. Nuestro curso se va a centrar en los siglos de la Europa feudal, es decir, del siglo XI o siglo II en este caso, que es donde hay más esplendor, hacia el siglo XV. Ya después iremos viendo por qué. Pero en resumidas cuentas, es el periodo en el que nace el feudalismo, es la era de los grandes castillos, es la era de las cruzadas en Occidente, digo en Oriente, perdón, ahí me equivoqué. Surgen los bestiarios, que también lo veremos en la siguiente clase. Surge el amor cortés, también veremos qué es esto de amor cortés y la era dorada del caballero. Es en este periodo en el que se empiezan a dar estos conceptos y que nos regalan este arte profano que lo veremos en las siguientes sesiones. Así que si queremos temporizar en qué periodo nos vamos a centrar, es entre las últimas etapas de la Edad Media. ¿Vale? Por eso mi introducción. Pues bueno, el feudalismo es un sistema de sociedades medievales en su momento europeas que empiezan a darse desde el siglo X hasta el siglo XIII. Es decir, no estuvo vigente todo el tiempo porque a final de cuentas hubo elementos o mermas que lo fueron decayendo, pero que poco a poco tenemos como una base económica, social que se daba. Esto fue resultado por las invasiones que habían antes, sobre todo con los vikingos y con los mayares, que después se convirtieron en los húngaros, y así como también algunos asiáticos como los mongoles que invadían estos lugares y como necesitaban protegerse porque el rey no les podía promover, bueno, o el emperador, en este caso, el gran imperio carolingio no les permitía tener una protección buena, pues ellos empezaron a agrupar en círculos en los que el rey daba protección, los caballeros protegían al rey y a los señores, y los obispos daban educación y religión. Entonces, fue una cuestión que se fue formando poco a poco y que terminó por dar un sistema económico, perdón, bueno, sí, político, económico y social dentro de estos periodos. En poco, o más bien en resumen, podemos decir que el feudalismo es el servicio que da un señor más bien el señor le pide a un vasallo que le dé un servicio, una protección, y a cambio, pues este le da territorios y títulos. Eh, la palabra feudalismo viene básicamente de feudalis, que significa tarifa. Es decir, el señor contrataba a un vasallo o a una persona que era de rango menor con la intención de que le diera privilegios, como el caso de protección exclusiva en el caso de guerra, se le proporcionaba dinero en algún momento, consejo en alguna situación también política que hubiera. Entonces, la forma de pagar, por así decirlo, una, una fidelidad era a través de títulos y de tierras. Por eso le llamamos feudo a los territorios que se les daba a estos señores, como una forma de pago por su servicio militar. ¿Cuáles eran las funciones del contrato vasallático? Pues básicamente estas. El señor se comprometía a dar armas y armaduras a su caballero, a su señor. La defensa judicial, si caía en alguna cuestión legal, se le tenía que dar una defensa. Entrega de un feudo, es decir, de un territorio. Otorgarle manutención, es decir, un salario para que pueda vivir con su familia y defensa legal,
en este caso, ser un representante, porque no es lo mismo la judicial que la legal. En la judicial, pues obviamente tiene que ver mucho con el tema, eh, si era acusado, se le daba una representación, y en el caso legal es yo soy el representante de este vasallo, ¿no? En el caso de el vasallo a su señor feudal, que era lo que le daba, pues era consejo, auxilio económico, le brindaba los bienes de su feudo, es decir, un impuesto y prestación militar. Que en muchos casos esta prestación militar pues era así como de yo no quiero ir a la guerra, mejor te doy dinero. Pero entonces poco a poco se empezó a dar este tipo de cambios, pero era una cuestión muy en conjunto. Yo te doy, tú me das. Ganar, ganar. Entonces, ese era el sistema que había en ese periodo y esta base da una red como la que estamos viendo en pantalla, es decir, hay un rey que no tiene gran poder en ese momento. Todo el mundo cree que el rey puede gobernar en ese momento medieval, pero no es así. El rey no tenía tanto poder y quienes realmente lo tenían eran los señores feudales. Ahorita explico un poco eso. Que a su vez contrataban a caballeros que también se les daba un feudo y a final de cuentas era un árbol con varias ramas, pero que su base era básicamente la nobleza, la alta nobleza. Esto provocó más adelante que se dieran los títulos nobiliarios que generalmente yo creo que han de haber escuchado, como los duques, marqueses, condes, vizcondes, barones, etcétera. Muy, 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 muy al inicio, no sé si han escuchado hablar de un personaje llamado Carlomagno, que es el primer emperador medieval, por así decirlo, que retoma incluso los conceptos de la antigua Roma, pues él daba marcas o ducados o condados a sus señores. La marca básicamente eran los lugares limitantes entre una ciudad y otra o un reino y otro. Esas son las marcas. Los ducados eran lugares mucho más grandes o territorios más grandes. El condado es un territorio más pequeño. Y obviamente de ahí vienen o surgen los nombres, ¿no? Pero vamos, este concepto, esta idea de un señor que le da a otro señor y que empieza a dar poder, 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 pues crea esta red de títulos incluso nobiliarios. El feudalismo es un sistema que tiene sus orígenes en Roma. Es decir, antes los soldados romanos se les pagaba con un territorio muy similar, con la idea de un beneficio, o se le llamaba el beneficio. Yo como emperador o como, eh, bueno, si es emperador, representante del emperador, ahorita se me escapa el nombre, yo le doy a un soldado un beneficio o un pedacito de territorio para que él pueda controlarlo, pero también con eso me gano su fidelidad. Entonces, eso es parte de... Y en los territorios nórdicos, como los vikingos, pues ellos acostumbraban a dar un servicio a su señor. Es decir, yo protejo a el señor del clan pues como mi rey o como mi líder, y por lo tanto es una mezcla de ambos elementos, ¿no? Entonces también eso lo quería yo mencionar. ¿Cómo se daba el contrato vasallático? O es decir, esta fórmula en la que se implantaba el derecho a poderse proteger unos a otros, pues a través de un rito llamado homenaje. Es algo muy interesante porque este rito se separa en dos. Uno llamado el homenaje propiamente dicho y otro la investidura. Este rito se hacía en manera pública, la gente lo veía, la gente era el testigo de todo lo que iba a pasar o lo que iba a suceder, y ahí no había manera de echarse para atrás, ¿eh? Era algo público y por lo tanto lo que se hiciera en este homenaje, todo mundo lo sabía. El homenaje se separa en dos también, con un inmixtium manum, que básicamente es la imposición de las manos, en las cuales un vasallo cerraba sus manos, como lo estoy poniendo en mi cámara, y el señor feudal ponía sus otras manos encima, como recibiéndolo. Esta es la manera en la que se daba este inmixtio manum.
pero que curiosamente se han visto en alguna boda, cuando se dan las arras al el marido, a la esposa y le cierra las manos, es un elemento del feudalismo. Otra cosa más es que también se sellaba este pacto con un beso en la boca. El beso en la boca en la Edad Media no era un beso eh, de carácter sexual, Romántico. O ajá, romántico. romántico, porque el beso sí hay un beso romántico. Más bien lo que estaba buscando es otro tema, pero sí, gracias. Justamente esto no era tan romántico, simplemente era un beso como un pacto entre ellos y eso pues se dio por mucho, mucho tiempo. Ahorita les pongo un ejemplo de esto. Y después tenemos ahora sí el juramento de fidelidad que generalmente se hacía sobre la Biblia o sobre alguna reliquia de los santos, como jurando al señor feudal lo que iba a pasar, ¿no? Algo aquí muy curioso, que por eso elegí estas imágenes, es que vemos los reyes haciendo el contrato vasallático. La representación es Ricardo Corazón de León, que seguramente en películas y series lo conocemos, pero que resulta que como era un señor que había heredado las tierras de Aquitania y Aquitania estaba en Francia, pues era vasallo del rey de Francia, así que tenía que hacerle el homenaje como fidelidad de que, bueno, pues mis territorios están en tu tierra, pues te tengo que brindar vasallaje, ¿no? Entonces, hasta los mismos reyes tenían esa obligación de hacerlo. Si creen que este tipo de cosas son algo tan anticuadas, quizás sí, quizá no, pero ocurrió el año pasado en la coronación del rey Carlos III de Inglaterra, después del fallecimiento de Isabel II, en el cual su hijo Guillermo le jura fidelidad a su padre como su rey. Es algo que estamos viendo en el siglo XXI, pero que se sigue manejando con un elemento feudal. Obviamente antes hacían todos los señores feudales, solamente aquí fue una representación del príncipe de Gales con su padre, pero si hubiera sido en los periodos anteriores, hubieran sido muchísima gente. Entonces, para reducir todo este show, pues básicamente fue su hijo el que representó a todos, pero es algo que ocurrió actualmente. Entonces, y aquí vemos una imagen esta que les decía del beso, en el cual aquí se dio en la mejilla, pero generalmente se daba en la boca. Entonces, es algo muy, muy, muy interesante. Por otro caso, si ustedes son religiosos, generalmente cuando se reza con las manos así, como lo estoy viendo, lo estoy poniendo. Y este gesto fue algo que la iglesia medieval adoptó para poder hacer una oración, porque de esta manera nosotros somos vasallos de Dios. El nombre o el decir nuestro Señor o nuestro Señor Jesucristo o nuestro Señor, estamos haciendo el gesto del homenaje a Dios. Dios nos está poniendo de una manera simbólica las manos encima de nosotros y nosotros somos los vasallos de Dios o de Cristo. Entonces, ese es un concepto que viene de ahí. Entonces, por eso es que el gesto es muy, muy, muy común porque viene de ese elemento. Simplemente es un dato curioso que a veces se nos pasa por alto, pero cuando lo entendemos, toma mucho sentido. Ahora bien, por último, daba la investidura, que técnicamente era el elemento en el que el señor feudal daba un contrato, una espada, un cofrecito con tierra, lo que fuera, para que este señor feudal, pues bueno, sellara con este pacto que era necesario para que se pudiera dar este contrato, ¿no? Entonces, son elementos muy interesantes, muy simbólicos, y que de hecho en los castillos medievales hay una torre muy grande, la cual se le llama la Torre del Homenaje. Y esa Torre del Homenaje era el lugar donde se daban este tipo de actos. Entonces, es algo muy, muy interesante. ¿Qué pasa con el feudalismo? Pues que era tanto la situación de los señores feudales que tenían tanto poder, tanto riqueza y que muchas veces se pasaban por alto la autoridad del rey, que muchos tuvieron que hacer compilados como el gran libro de Domesday, en el cual se registraba quién era el señor feudal de qué tierra y qué tierras le pertenecía, para que no hubieran estas guerras que se dieron de los señores feudales muy al inicio del siglo XI,
porque básicamente querían una expansión territorial. Yo quiero el territorio de tal señor y por tanto lo conquisto y me lo quedo. Entonces, para que no ocurrieran esto, Guillermo el Conquistador, que es un rey normando que después conquistó Inglaterra, pues escribe este libro como una base de decir, bueno, nadie se va a saltar las vallas de aquí, así que vamos a ir pues, poco a poco marcando quién es quién, dueño de qué cosa, ¿no? Entonces se empezaron a hacer ese tipo de textos, también se empezaron a dar los primeros documentos como la Carta Magna, que en 1215 es una constitución, por así decirlo, en la cual el señor feudal estaba, perdón, el rey estaba obligado a darle mucho más derechos a los señores feudales y los señores feudales obligados a obedecer a su rey. Entonces, gracias a esa Carta Magna que se escribe en Inglaterra con Juan Sin Tierra y que se han visto en la película de Robin Hood, es ese Juan Sin Tierra, dio origen a las constituciones del mundo. A partir de ahí empezaron a hacerse constituciones en otros lados, los derechos humanos, la constitución de Estados Unidos y la constitución de Estados Unidos dio la constitución de los Estados Unidos mexicanos que tenemos. Entonces, hay muchas cosas en herencia de la Edad Media que son interesantísimas, pero que sería para otras clases. Y bueno, como ya les decía, pues hay una gran violencia en este periodo porque los señores feudales querían mayor territorio, la iglesia se preocupa y dice, Dios mío, estos señores se están matando y se están matando a lo tonto, así que vamos a frenarlos, crea una regla que se llama la tregua de Dios, en la cual institucionaban que no podían pelearse ciertos días, por ejemplo, el día domingo no se podían pelear porque era día de misa, eh, ciertos días solamente se les permitía combatir, los otros no, hay un control que empieza a funcionar, pero resulta y resalta, como dice por ahí, que en Oriente, perdón, empiezan a llegar los musulmanes, Oriente le pide auxilio a Occidente y entonces dice la iglesia, de aquí somos, la violencia que se está utilizando en Europa, mejor para que en vez de que se estén matando, pues vayan y maten a infieles y recuperen Tierra Santa. Entonces, es un periodo bastante convulso. Los caballeros que nosotros tenemos en el imaginario de los grandes códigos no existe. Eso existe hasta el siglo XII y posterior con las cruzadas. Pero en este momento eran simplemente mercenarios que le funcionaban al mejor postor. No había más. Entonces, esta violencia era algo que preocupaba en su momento y que poco a poco dio un origen a los códigos que después conoceremos y que son famosos en todo el mundo, ¿no? Aquí nada más es una pequeña ilustración de cómo era este sistema feudal, porque generalmente, y hasta si lo buscamos en Google, aparece que el sistema feudal es un triángulo inamovible en el cual está el rey arriba, la iglesia aquí y el pueblo llano de este lado, ¿no? Cuando en realidad no es así, porque por ejemplo, un rey que se quería convertir en monje por alguna penitencia, ya se convertía en el clero, por ejemplo o un pobre o un campesino que quería entrar a una orden militar como los templarios, que seguían siendo monjes, se pasaba a la orden y ya dejaba de ser del pueblo llano y se convertía en monje, ¿no? Entonces, sí había un movimiento muy común, pero la historia y los historiadores pues lo enseñan mal. Entonces, bueno, no todos, pero sí algunos le enseñan mal y no es así. El sistema feudal era así, los papas y los cardenales a la misma par que los reyes, nobles y obispos, que era la siguiente escalafón, estaba con mercaderes, banqueros y prestamistas, señores feudales y caballeros eran más o menos similares, y la gente libre, que eran los campesinos, constructores, campesinos libres, obviamente, artesanos y constructores, pues ellos tenían territorio, tenían todo, no era así como que estuvieran eh, desamparados, como los ponen las películas. Había gente rica y pobre entre los mismas gentes libres. Y lo que sí, los siervos y campesinos que le pertenecían a un señor feudal, pues no eran esclavos, pero tampoco eran gente libre, ¿no? Por eso muchas de estas gentes escapaban a los bosques porque los bosques representaban, y lo veremos en alguna clase, representaban la libertad. Como eran territorios, salvo algunos bosques reales donde había institución del rey, la mayoría de los bosques eran lugares temidos, era donde aparecían
duendes o las hadas, que las hadas no son los Tinkerbell que vemos o las haditas chiquitas, sino eran mujeres ricas, muy bellas, pero ricas en el sentido económico me refiero, no que más bien interpreten. Y que estas mujeres pues daban riqueza a los caballeros, por ejemplo, que se encontraban en los bosques, ¿no? Entonces, de alguna manera el bosque era un lugar misterioso, un lugar bastante curioso que no todo el mundo entraba. Entonces, si un siervo escapaba de su feudo y se iba al bosque y pasaba un año, el siervo quedaba libre y ya no lo podía reclamar el señor feudal, así que muchos escapaban a los bosques, por eso Robin Hood se va a los bosques y este tipo de lugares permitían una libertad, como lo, después lo van a hacer las ciudades. Entonces, pues básicamente el mundo feudal no era tan maligno como lo ponen en algunos textos, pero tampoco era tan miel sobre hojuelas, ¿no? Entonces había un sistema bastante curioso, pero era así, básicamente escalafonado de esta manera, no tanto en el triángulo que generalmente vemos. ¿Cuál fue el fin del feudalismo? Pues básicamente el comercio. Cuando se empieza a manejar una mayor cantidad de monedas, porque antes se acuñaba las monedas para ciertos territorios o ciertos reinos, cuando se empezó a dar más la economía, que empezaban a llegar productos extranjeros, que se empezaba a comercializar algunas cosas, el dinero empezaba a fluir, pues técnicamente los señores feudales, por ejemplo, en vez de pagar el servicio militar, le daban dinero al rey, tú paga lo que tengas que pagar. El rey decía, si estos señores feudales no me están brindando el servicio que me prometieron, pues contrato mercenarios, que básicamente era gente que no tenías que mantener todo el tiempo, te contrato a ti como un postor, bueno, el mejor postor, y entonces, ¿saben qué? Te contrato, peleas por mí y ya, quedas libre, ya no necesitas ya ni darte tierras, ni títulos, ni nada. Entonces, ese tipo de situaciones empezaron a crear un hoyo en este feudalismo y que terminó por simplemente devastarlo en el sentido de que ya no era tan efectivo como lo fue muy al principio, ¿no? Así que, repito, sí existió y siguió existiendo durante mucho más tiempo, pero ya de una manera mucho más debilitada. Entonces, bajo este concepto, podemos decir que poco a poco, porque todo esto del feudalismo eran las ciudades rurales, eran los pueblos, eran los lugares donde estaban los castillos apartados. No había tanto comercio como lo fueron en las ¿Se ciudades. está entrecortando o Ah, solo no sé, si me corté, igual nada más me dicen para regresarme. Yo escucho bien. Ah, perfecto? Entonces sí es mi internet, no hay problema. Continúa. Perdón, profe. no te preocupes, gracias. Y bueno, bueno, aprovechando la pausa, ¿alguna duda, algún comentario? Yo no. Perfecto. Bueno, entonces creo que estamos bien. Bueno, las ciudades ya existían. No es que fueran creaciones de la Edad Media, ya existían desde Roma. El problema es que cuando los bárbaros invaden Roma y todas las ciudades que habían en el imperio, pues la gente se va a los campos porque era más seguro. Entonces las ciudades se abandonan un poco, no se convierten en ciudades fantasma, pero sí se dejan abandonadas. Entonces, cuando se crea el feudalismo, cuando ya hay más seguridad, cuando los caballeros defienden en algunos casos a los campesinos y demás, pues la gente empieza a regresar poco a poco a las ciudades, a retomarlas y empieza a ver una vida muy fresca y vigorosa, como aquí la digo, porque empieza a darse un renacimiento. Es decir, las ciudades hay más comerciantes, los mercaderes ya empiezan a juntarse en gremios, es la época de las cruzadas en las que se traen muchos productos, a pesar de que las cruzadas fueron un fracaso religioso, sí hay mucho producto de Oriente a Occidente, entonces el comercio crece muchísimo. Las ideas y pensamientos de los árabes y de la antigüedad de Roma y Grecia empiezan a retomarse en este periodo y empiezan a crecer incluso los estilos artísticos. El arte románico es un arte que ya va a existir en toda Europa, porque antes el arte estaba medio difuso y confuso, pero en el caso del arte románico ya va a haber en todos lados, ¿no? Entonces ese va a ser el primer arte monopolizador, por así llamarlo, de Europa, y que poco a poco va a dar pie al arte gótico. Entonces,
Repito, no se preocupen, ese proceso lo estaremos viendo, lo estaremos comentando, pero veremos que hay muchas cosas que se beneficiaron en este periodo. Por lo tanto, el decir un renacimiento de ciudades es decir un renacimiento de la cultura, es un renacimiento en todo sentido, no como el renacimiento de Leonardo da Vinci, eso que se fue otro periodo, pero sí hay un crecimiento en el pensamiento, ya, eh, vamos, ya no había un temor de que en el año 1000 se iba a acabar el mundo, tampoco hay una situación de pestes que vivieron antes, porque todo el mundo cree que la peste negra es la más grande de todas, bueno, sí lo era, pero en realidad no fue la única, habían anteriores. Incluso hay un periodo de glaciación que se dio en este periodo, en el cual el campo pues se congeló, se echaron a perder muchas cosas y habían hambrunas. Pero en este periodo empieza a haber ya un momento en el que en Europa se puede cosechar muy bien, empieza a haber nuevas familias que se empiezan a crecer. Entonces es un renacimiento en todo sentido. Y aquí también hago una pequeña aclaración, las mujeres toman un gran poder. Eso es algo que me encanta decir porque eh, hay muchas mujeres que aportan demasiado, que a veces no se dice mucho, pero que dan una riqueza cultural y política muy grande. Si han escuchado hablar de Leonor de Aquitania, de Hildegard von Bingen o cualquier otra de estas mujeres del siglo XII, son las mujeres las que dan la cultura a muchos lugares, son las que proporcionan dinero para construir grandes catedrales o para construir monasterios o para construir castillos. Son las mujeres las que gobiernan porque a final de cuentas, como todos los hombres se van a las cruzadas, pues terminan quedándose con la situación del control. Entonces ellas son las que administran, las que defienden, las que protegen, las que dan cultura, las que dan mucho. Así que es el periodo más importante dentro de la Edad Media, me refiero, en donde la mujer crece demasiado. Pero bueno, ese también es un tema increíble, pero que lo iremos tratando también en esbozos en estos cursos. Esta es una ciudad del siglo XI. Si se fijan, es una ciudad amurallada, que no tiene gran cosa, pareciera un pueblito, que básicamente lo es, pero que tiene las pequeñas casitas. Esto que vemos aquí es una iglesia, y lo de acá, pues generalmente donde vivían los párrocos, ¿no? Entonces es un pueblo pequeño, no eran grandes ciudades como Nueva York o como, bueno, incluso Manhattan no es tan grande, o Madrid o la Ciudad de México o cualquier otra ciudad, pues no son tan grandes, pero a final de cuentas, para el concepto moderno de ciudad, pues sí era muy, muy, muy pequeño. Estas ciudades, repito, van a ir creciendo a tal punto que son fuente de riqueza para muchos y las tienen que proteger, por eso es la ciudad amurallada, porque de alguna manera, como sabían que había riqueza, pues obviamente no faltaban los asaltantes que iban a querer quedarse con los bienes. ¿Qué pasa aquí? Pues que los reyes empiezan a darse cuenta que como los señores feudales ya no les obedecen, son las ciudades las que empiezan a crecer y le empiezan a dar al rey riquezas. Así que el rey los va a apoyar, va a construir catedrales, va a construir iglesias, va a construir hospitales, va a construir escuelas y la ciudad le va a brindar fidelidad al rey. Entonces es mucho más viable que los reyes empiecen a apoyar ciudades y se empiecen a acrecentar poco a poco. Esta es más o menos una maqueta de cómo es una ciudad, donde tenemos una catedral, una universidad, un ayuntamiento, villas y talleres, las murallas obviamente que las protegen, un mercado y una plaza y la puerta barbacana. La puerta barbacana son el acceso a la ciudad y se llama barbacana porque es de un término árabe que quiere decir vacas. Entonces es la puerta de las vacas porque es donde entraban el comercio, donde entraba la gente. Ah, y para esto, si querías tú entrar y eras alguien extranjero, pues tenías que pagar un impuesto por pagar. Bueno, perdón, por pasar y vender tus productos. Entonces, obviamente las ciudades crecieron demasiado, muchas siguen estando igual, pero ya crecieron exponencialmente, bueno, no lo vemos, solo lo notamos. Pero si dibujamos así en un mapa moderno ciertas ciudades, por ejemplo París, pues son ciudades chiquititas, o sea, sí se ve la marca de la ciudad como era hasta lo que es actualmente, ¿no? Entonces, igual ahorita les pongo una imagen recreada de la Edad Media de París, por ejemplo, y sí son ciudades pues chiquitas, pero bueno, así fueron creciendo poco a poco.
La monarquía feudal y la monarquía autoritaria son periodos que dieron este cambio a las ciudades. Por ejemplo, lo que les decía, el rey tenía una figura simbólica, representativa sin poder absoluto, es decir, nada más es el rey, pero nada más, nos da tierras y se acabó. El poder lo tenían los señores feudales, que a su vez eran dueños de tierras y pues el rey casi no podía hacer nada ahí. El rey carecía de ejército, no tenía poder sobre los señores ni sobre los vasallos, los caballeros vasallos, y pues se tenía básicamente a ver a le brindaba ese apoyo. En el caso de la monarquía autoritaria, ahora sí, el rey empieza a retomar su poder, despliega un poco a los nobles y empieza a dar básicamente poder a quien se lo merecía. El poder, ahora sí, es un poder total que después se convierte en la monarquía absoluta, que ya veremos en los siglos posteriores y que después por eso las andan descabezando, pero fue un poder que se fue adquiriendo, no era algo que se daba en la Edad Media. Y el rey finalmente pues ya no contrataba señores feudales, sino mercenarios. Así que el movimiento del dinero es bien interesante en este periodo porque es el que dio cambio político, social y artístico. Por eso les estoy contando todo esto, porque nos está llevando a que ya el arte se empieza a separar poco a poco. Entonces, no me les adelanto ni los spoileo, pero técnicamente el dinero y todo esto que estamos viendo, pues va a terminar en lo que veremos en las clases posteriores. Como ya les decía, pues el renacimiento de las ciudades se debe gracias a que a los reyes empezaban a ver una mayor factibilidad de poder apoyarse de las ciudades que de los feudales y por tanto se empieza a dar un favor increíble en este periodo a muchas ciudades. Privilegios como de que puedan acuñar una moneda, de que su comercio va a ser el exclusivo que intercambie comercio entre uno y otro, otras ciudades, el que las catedrales sean un centro de peregrinaje bueno, muy grande, en el cual, por ejemplo, la reliquia de tal santo se la damos a tal catedral para que la gente las visite, ¿no? Y como hay visitas, pues hay turismo, hay dinero, etcétera. La universidad de tal va a ser aportada o apoyada por el monarca, entonces va a haber más conocimiento, más recursos, más cosas, y por lo tanto crece. Entonces, por eso en este caso las ciudades pues, fueron un centro cultural importante. Ah, por ejemplo, aquí estamos viendo una recreación de París medieval. La isla de París, o la isla de Francia más bien, que le llamamos, es esto. Esto era París. Esto que estamos viendo son los alrededores, pero esto era París. Entonces, a final de cuentas, vamos viendo que va creciendo poco a poco. Está amurallada, fue amurallada por el rey Luis IX de Francia, el llamado el rey San Luis, y que de hecho da nombre a San Luis Potosí porque el que fundó San Luis Potosí era devoto de este rey. Básicamente él dice, ah, pues como París me da dinero y era territorio mío, pues la voy a proteger para que me siga dando más dinero y no entren los bárbaros a quererse robar todo, ¿no? Entonces aquí vemos la reconstrucción perdón, la construcción de Notre Dame de París, todavía no la terminaban, pero es un dibujo de cómo se veía ese momento, ¿no? O ese periodo. Entonces, básicamente las ciudades pues empezaron a crecer poco a poco, pero eran un centro cultural increíble. Había, repito, mucha gente de todos lados, la gente quería visitarlo. Si bien no existía la cultura del turismo de visitarlo por placer, mucha gente lo visitaba porque había festivales, habían eventos, habían banquetes, había de todos, o sobre todo en las fiestas patronales, ¿no? Entonces, pues la ciudad era un lugar donde se podía vivir de todo y había de todo, ¿no? Entonces, por eso mucha gente decidía irse de los pueblos hacia las ciudades, porque era un lugar de mucho más riqueza de todo sentido. Y bueno, con el comercio que se empieza a dar de las pieles, el comercio animal, el comercio pues vegetal también con algunas plantas, el dinero empieza a crecer y el dinero les permite a los artesanos crecer y convertirse en burgueses. Es decir, es una nueva clase que no está en el clero, ni en el pueblo llano, ni en la nobleza, sino que es una parte porque estos señores se hacían tan ricos que eran más ricos que los señores feudales o los reyes. Y empezaron a crear bancos
que prestaban dinero a estos señores con tal idea de poder recuperar sus inversiones. Antes, como la iglesia les prohibía hacer tasas de interés, porque era un pecado de usura, ellos decían, no, pues yo simplemente presto y voy a cobrar una renta. Te voy a cobrar 5 chelines, por así decirlo, por guardar tu dinero aquí, ¿no? Ah, bueno, pues como es una renta, pues no es una tasa de interés, supuestamente, y por lo tanto crecía un buen el dinero, ¿no? Entonces empezaban a haber prestamistas, empezaban a ver este tipo de cosas, el dinero crece, los burgueses empiezan a ser, son los nuevos empresarios de su época y empiezan incluso a invertir en otros negocios, ¿no? El negocio de la tela, el negocio de la orfebrería o el negocio de las sedas, por ejemplo, o el negocio de las especias, en fin, cuanto pudieran invertir lo hacían. Entonces las ciudades se empiezan a convertir en lugares donde los burgueses empiezan a obtener una riqueza mucho mayor de la habitual. ¿Qué pasa con esto? Pues que se empiezan a crear universidades, bueno, ya empezaban a existir universidades donde la gente podía leer y aprender, porque antes la cultura solamente se daba en los monasterios, pero se empiezan a crear estas universidades para estudiantes donde querían aprender el trivium y el quadrivium. ¿Qué quiere decir esto? Pues eran básicamente la educación de la música, la retórica, la matemática, la astronomía, vamos, eran ciencias de la época que se le llamaban las artes liberales, porque las artes mecánicas eran las que a la gente hacía, es decir, carpinteros, constructores, artesanos, era simplemente artes mecánicas. Y las artes liberales que liberaban la mente y eran más culturales, pues se daban en las universidades. Se crea la Universidad de Bolonia, que sigue existiendo, la Universidad de Oxford, que sigue existiendo, la Universidad de París, llamada la Sorbona, que sigue existiendo, pues son lugares donde la cultura se empieza a dar. Estas universidades nacen de las catedrales medievales. La escuela catedralicia, o más bien la catedral, era un lugar donde no solamente se rezaba, sino que a las capillas eran las aulas donde se daban clases. Entonces, de hecho, el título, el nombre de catedral, viene de un asiento donde el obispo se sentaba en la catedral, en el altar, que se llama cátedra, que es esto que está aquí, y a partir de ahí él se sentaba y daba clases y lo escuchaban sus alumnos. Por eso cuando vamos a la universidad va a haber una cátedra de tal, porque quiere referirse a esto. Entonces, catedral viene de ese asiento que se llama cátedra. Entonces, básicamente la educación se dio por lo religioso, o los religiosos fueron los primeros educadores, pero después poco a poco la gente laica, que no tenía nada que ver con el clero, empezó a dar clases, empezó a dar cultura y poco a poco pues se empezó a desarrollar una mayor cultura que se dio solamente en las ciudades. Con ello, pues empezaba a haber un cambio también, como las ciudades empezaban a crecer, ya las catedrales y los centros religiosos ya no estaban tan bien proporcionados a la inmensidad de los habitantes y renace, perdón, nace en París un estilo llamado gótico. El nombre de gótico fue un nombre que se le dio en el Renacimiento. Antes simplemente se llamaba el estilo de Francia o el estilo ojival, porque la ojiva es este arco apuntado, que es como si fuera una flecha, una ojiva. Este, lo llamaban así, y era un estilo de una edificación mucho más alta. Podía darles más altitud, más ligereza, hay nuevos aportes en la arquitectura y por lo tanto, a partir de esta arquitectura nace la escultura gótica y la pintura que va a adornar estas edificios. Ese es un periodo artístico increíble en el cual se empiezan a crear nuevos estilos, se empieza a retomar en este estilo gótico la cuestión de un humanismo, porque antes los dibujos que se hacían eran simplemente simbólicos, no había proporción, pero en este punto se empiezan a retomar que el cuerpo humano es un cuerpo divino y es un cuerpo maravilloso y por lo tanto hay que reflejarlo porque es parte de la naturaleza de Dios, según el pensamiento,
Por lo tanto, se empieza a dar un humanismo natural. Entonces, se empiezan a crear más imágenes realistas, de mayor proporción, de una proporción sobre todo, perdón, de un estilo mucho más detallado, y se crean las grandes estatuas y los grandes tratados y los grandes títulos y libros y todo eso, pero con el arte gótico. Entonces, como les decía, el dinero que se fue creando del feudalismo, el renacimiento de las ciudades, dio por origen a este tipo de arte y por lo tanto, artísticamente hablando, pues fue el mayor crecimiento de Europa en ese periodo. Aquí vemos los aportes del arco ojival, en este caso la bóveda de crucería, que es básicamente un techo mucho más ligero que el pesado del románico, para poder soportar mejor esta crucería, pues se empiezan a crear los arbotantes, que son como mangas que ayudan a que pueda soportar mejor el peso. Y como ya no hay que tener unos muros grandotes como los castillos para poder soportar el peso del edificio, pues ¿con qué lo llenamos? Pues con las esculturas, perdón, las esculturas, las vitrales, que son básicamente paredes de cristal coloreados que representan imágenes y que regalan un espectáculo de luces increíble. Entonces, de alguna manera, este tipo de estilos empieza a crear incluso una nueva mentalidad, porque imaginemos un monasterio o una iglesia del románico en el cual está oscura, no tenemos luz, como el peso de toda la estructura es tan grande que no permite hacer muchas ventanas, pues está oscuro. Entonces, la única iluminación que existen son velas. Pero cuando empiezas a ver una catedral de este estilo, con mucha luz, mucha altura, incluso cambia tu pensamiento de decir, se siente pesado a se siente ligero. Entonces, hay un cambio en todo sentido y esto permite que incluso mucha gente se siente inspirada, se empiezan a crear obras de arte de un estilo mucho más elevado y no tanto simbólico. Entonces, pues bueno, la mentalidad crece, el pensamiento crece, la cultura crece y todo se va a mejor. Y obviamente, pues aquí los ejemplos más clásicos: Notre Dame de París, Notre Dame de Chartres y la Catedral de Beauvau, que curiosamente la Catedral de Beauvau nunca se terminó. Esto por huelgas de los mismos trabajadores. Había una matemática mal hecha en la catedral que tanto hacía que se caía cada rato y solamente se quedó así. La dejaron así a propósito ya después, con el tiempo, pues como una forma, un ejemplo de cómo es una catedral en plena construcción, pero está en funcionamiento, de hecho, pero no está terminada. Entonces, pues bueno, técnicamente son ejemplos de arte medieval, sobre todo arte gótico o arquitectura gótica, que el día de hoy pues las tenemos presentes, ¿no? Y que por poco y alguna de estas se destruye, pero bueno, se ha tratado de recuperar al 100%. Y algo bien interesante, como la catedral era un ejemplo de cultura, de sabiduría, de arte y de poder, porque el arte también era uno de los usos del arte, era el poder, pues entre más grandes las catedrales sobre las ciudades pequeñas, más poderío mostraban. Entonces las ciudades incluso llegaron a competir de a ver quién tenía la catedral más grande y como se veía a lo lejos, porque las casitas eran chiquitas y no existían edificios como el día de hoy tan grandes, pues el verlos de lejos era mostrar un poder de, esta ciudad es rica y por lo tanto hay cultura, hay arte, hay de todo. Y eso lo mostraban con su catedral. Entonces, hasta el día de hoy me parece que la catedral más grande es la de Colonia, en Alemania, pero si uno la ve desde lejos, la catedral es bastante grande. No fue terminada incluso, como dato curioso, fue terminada hasta el siglo XIX con el arte neogótico, porque no la terminaron en la Edad Media, pero sí es una catedral muy grande. Entonces, a comparación de la de París, que es chiquita, y eso que estamos hablando de una catedral que tiene su tamaño, pues, pues sí hay mucha diferencia, ¿no? Pero aún así, el tamaño era muy importante en ese sentido porque, pues, mostraba un poder en las ciudades que estuvieran cerca. Entonces, era bastante interesante
ese concepto. Y bueno, ¿qué es lo que tiene que ver todo esto con el arte? Ahora sí, para centrarnos un poquito más en los temas que vamos a ver, pues que la economía básicamente de las ciudades hizo florecer un nuevo tipo de arte, ya no estaban tan ligados al tema de hacer cosas artísticas religiosas, porque dentro de lo que comenzamos de la Alta Edad Media hasta este periodo, quienes manipulaban o controlaban el arte era la religión. Los clérigos pedían a los artistas que hicieran obras cristianas, pues para educar a los que no sabían leer y escribir, para permitir hacer un contacto entre el cielo y la tierra, porque así podían ver a las imágenes de Cristo, la Virgen, etcétera, y poder canalizar la oración. También para culto privado. Vamos, era un arte controlado y su mayor exponente pues eran justamente los clérigos. Pero cuando se empieza a dar mucho más dinero, ya quienes podían adquirirlo no eran los clérigos nada más, sino los burgueses. Y como los burgueses no nada más querían tener un crucifijo o una virgen en su casa, le pedían a los artistas que hicieran cuadros de otras temáticas y por lo tanto estas temáticas pues tenían que ver con la literatura, la fantasía, bueno, que en ese tiempo no le llamaban fantasía, sino lo maravilloso, y pues empiezan a haber temáticas de todo tipo, ¿no? Ya no es necesario tener fijada la vista en lo religioso, sino ahora eran justamente el arte profano. Aquí vemos el arte del siglo XII, pero que a final de cuentas era totalmente religioso, pero con la llegada del dinero, bueno, mayor dinero, los burgueses, las ciudades, pues se empiezan a hacer este tipo de estilo de arte, ¿no? Es decir, arquetas doradas con amor cortés, porque aquí vemos a un caballero cortejando a una dama, que tiene muchos simbolismos, pero cuando hablemos del amor cortés veremos qué significa cada uno de estos elementos. Este otro que es un espejo, que si lo volteamos está el cristal del otro lado, está representando la conquista del asedio del amor, o perdón, del castillo del amor, en el cual se supone que son caballeros que están tratando de llegar a un castillo lleno de puras damas, y hasta arriba representado a Cupido, ¿no? Un elemento pagano que está como el señor o el rey del castillo, ¿no? Básicamente es un simbolismo a la conquista del corazón. Ese es el simbolismo simple, pero repito, ya lo veremos en su tiempo. Cajitas también en las que se decoraban con ciertos elementos y hasta con heráldicas para representar de quién era el dueño. Entonces, todo este tipo de arte o estos medallones que se regalaban entre amantes, pues eran básicamente elementos que eran propios de este tipo de cosas, ¿no? La gente ya no quería nada más simplemente el arte religioso, sino también algo, perdón, algo diferente, algo que cambiara totalmente a lo habitual. Entonces, este arte profano, pues nace a partir de este tipo de estilos y cosas. Y bueno, vamos a entrar a lo de las funciones del arte, pero no sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer en en esta pequeña pausa. No, Perfecto. ¿Todo va quedando claro? sí, Ah, perfecto. Es lo más importante. Vale, pues. Igual, si lo están viendo en diferido, pues nada más para el video y pueden comentarlo en los comentarios y yo con mucho gusto lo estaría revisando. Ahora bien, funciones del arte. El arte tiene tres funciones y esto lo implementa un historiador llamado Georges Duby, que en su libro Arte y Sociedad de la Edad Media, también ese libro se los voy a proporcionar de manera digital en la biblioteca, él propone que existen tres funciones del arte medieval. Funciona como una ofrenda, ahorita vemos a qué se refiere, como una intermediaria entre los dos mundos, en el sentido de a través de la pintura, a través de la escultura, yo me puedo conectar con lo superior, y como un símbolo de poder. En este sentido, lo que se adquiría como los cofres, como todo ese tipo de cosas, pues mostraban un poder adquisitivo. Y por lo tanto, quien tenía este tipo de obras, pues
era rico, ¿no? Es como el día de hoy que vamos a una galería de arte y están comprando el cuadro más caro del mundo, pues ya sabemos que esa persona lo está comprando para mostrar que es el más rico del mundo. Entonces, de alguna manera no hemos cambiado nada, pero que sí nos muestra las funciones que tenía en había un propósito para el arte, ¿no? Algo bien interesante, y perdón por la calidad de la imagen, yo quería encontrar una más clara, pero no la pude encontrar. Este dibujito es bien interesante porque aparece en un bestiario, el bestiario de amor de Ricardo de Fontival, y si vemos hay un castillo, en las puertas hay un ojo y un oído. ¿Qué creen que representan estos ojo y oído? Igual esta es una pregunta que les hago. Puede haber respuestas de todo tipo, no tengan temor, o si no quieren comentarlo, pueden escribirlo en el chat, ¿eh? ¿Qué imaginan que representa? Pues lo más obvio, ¿no? Que es escuchar y ver, Ujú. mirar y escuchar. Ajá. Bueno, efectivamente es lo más obvio, pero antes la cultura, como muchos no sabían leer y escribir, entraba por los ojos y por los oídos. Al ver imágenes y al escuchar de manera oral la información. Entonces, efectivamente, también puede ser, pero en este caso es más bien la cultura. Cómo lo interpretan? Pues que escuches y veas. Entonces, este tipo de imágenes representaba que la cultura no es que la gente, por no saber ni escribir, era ignorante completamente, porque no lo era, sino que al contrario, la cultura se daba de manera visual y de manera oral. Entonces, eso es lo que representa esto. Esta imagen, les repito, es muy, muy representativa por eso, ¿no? Porque a final de cuentas hay una forma en la que la cultura se transmitía y una de las primeras cosas que dice Duby que se representaban era justamente la ofrenda a Dios. Muchas veces las iglesias tienen cosas de oro, cosas de diamantes, cosas de rubíes y todo ese tipo de opulencias. No es que simplemente era una muestra de poder, sino que también decían que los materiales con los que se hacían este tipo de imágenes, pues eran necesarios porque a final de cuentas era una ofrenda a Dios. A Dios no se le va a dar nada más materiales corrientes, tienen que ser la mejor calidad. Por lo tanto, se les ofrecía a través de mármoles, a través de marfiles, a través de piezas que para el momento se creían de lo mejor y por lo tanto es de que este tipo de arte se representaban en estos materiales. San Francisco de Asís, que era un clérigo, bueno, él fundó a la orden franciscana, él era mucho renuente a la pobreza. Sin embargo, tenía incluso apoyo a este tipo de cosas porque decía, el oro y todo lo que hubiera, pues no era nada más para uso exclusivo del clero, sino porque era algo para Dios y por lo tanto lo mejor tenía que ser para él. Por eso se aceptaba esta idea y era una ofrenda a Dios. Aquí vemos estos ejemplos de que casi todas las copas donde se sirve la Eucaristía, las Biblias, los relicarios o los trípticos o dípticos o los retablos, pues se hacían de oro y piedras preciosas porque tenían la intención de ser ofrendadas a Dios. La otra es, lo que ya decía, intermediaria entre el mundo sobrenatural y el humano, visible ad invisible, es decir, hacer visible lo invisible. Esta es una forma en la que los artistas decían que a través de sus imágenes la gente podía conectar con lo divino. Esta imagen que vemos aquí es una pintura del siglo XV, pero se supone que es un pintor, que en este caso representa al evangelista San Lucas, que es el primer pintor de la historia bíblica, en la cual representa a través de una visión a la Virgen María. Por eso se le presenta aquí. Entonces, de esta manera, dice, a través de lo que yo estoy viendo, pinto y creo una imagen de la Virgen y empiezo a tener este contacto entre el cielo y la tierra. Entonces, al representar a un Cristo, representar a una Virgen, representar a los santos, pues era una manera de poder contactar con ellos a través de la imagen. Y por ello es que también tenemos muchísimas imágenes en la cultura religiosa,
porque era una manera en la que la gente podía hacer ese contacto visual con lo que no se podía ver, ¿no? Y por último, la afirmación del poder. A través de la adquisición de bienes, a través de la adquisición de arte, pues las instituciones podían mostrar qué poder tenían en este tipo de cosas. Por eso los burgueses entran en este juego y adquieren obras de arte de carácter profano con la intención de mostrar poder, tener cosas de oro, tener cosas de plata, adquirir libros, adquirir lo que fuera, porque al final de cuentas era una muestra de poder. Y por eso también vemos en estas obras pinturas donde vemos imágenes religiosas como este nacimiento, donde vemos a los donantes. Los donantes básicamente eran la gente rica que mandaba hacer pinturas para donarlas en algún momento y mostrar que su poder. En esta imagen estamos viendo a Leonor de Aquitania en una vidriera, por ejemplo. Vemos a un rey de Bohemia, no me acuerdo de cuál es, que está representado como yo di a la iglesia dinero, entonces la iglesia está representada en su maqueta, tiene su escudo heráldico, está presente en el momento del nacimiento como alguien que está orando la imagen, ¿no? Esta otra donde vemos a dos ricos hombres, bueno, un hombre y una mujer, su esposa, en la cual están en una catedral porque son la muestra de que ellos donaron dinero a esta catedral para construirla, ¿no? También vemos este efigie funeraria, que es de un caballero, el cual, como pagó a la iglesia o dio dones a la iglesia, pues tiene derecho de estar enterrado ahí. O la más famosa, que son estos dos de la familia Arnolfi, de Jean Banic, y que muestra a dos burgueses ricos que se están retratando y que están pidiéndole al artista un retrato de su familia, mostrando la riqueza que son. Ellos no son nobles, no son clérigos, pero son burgueses ricos que se dan el lujo de hacerse un retrato. Entonces, son funciones del arte bastante interesantes, pero que a final de cuentas, pues terminaban por entrar o pertenecer en este círculo de lo artístico. Ahora bien, ya vimos las funciones, ya les di un contexto histórico, ahora nos vamos con el tema de la imagen, ahora sí más cercano a nuestro tema. La imagen durante la historia, pues ha tenido mayores usos. No es que haya tenido siempre la imagen siempre ha sido lo mismo, no. Ha tenido muchos cambios a través de la civilización, a través de la historia, y nuestra primera imagen o nuestro primer encuentro como humanidad con el arte es el rupestre. El arte rupestre fue descubierto hace poco, relativamente hacia el siglo XIX. Una de las primeras encuentros fue las cuevas de Altamira en España, en el cual, como dato curioso, un explorador que se encontraba ahí, ahorita no me acuerdo su nombre, se había llevado a su hija chiquita a explorar con él las cuevas. Y cuando se metieron muy a lo profundo con unas pequeñas linternas, la niña se dio cuenta que había bisontes y decía, mira papá, ¿qué es esto? Entonces la niña fue la primera en encontrar una pintura rupestre y él empieza a investigar, empieza a ver y muy al principio se creía que el arte rupestre era una representación de la vida cotidiana y eran simplemente cazadores y ya. Pero resulta que cuando se empezaron a hacer investigaciones arqueológicas, investigaciones de todo antropológicas, se dieron cuenta que estas pinturas no eran de carácter artístico o simplemente cotidiano, sino que lo que hacían era representar el alma del bisonte y era un carácter religioso para que la cacería pudiera ser efectiva. Es decir, a través de estas pinturas, los nómadas o la gente primitiva capturaba el alma de los bisontes en las pinturas y eso les permitía cazar mejor. Es bastante interesante, pero son como las fotografías del alma de los animales. Entonces es bastante interesante por el estudio y esto no lo estoy inventando ni nada, sino que ha sido por investigaciones arqueológicas en las cuales esta función es ritual religiosa. Bastante curiosa, pero que a final de cuentas
era una forma, porque las cuevas en este sentido, y eran los primeros museos de la historia, no eran lugares para cualquiera, eran lugares donde se llevaban a cabo los rituales, donde había funerales, donde había rituales sexuales incluso para la fecundidad, eran templos para ellos. Entonces, estas pinturas no están a la vista de todos, están muy ocultas como en los templos, como en los altares, por así decirlo, porque era una forma de representar lo sagrado para ellos y una manera de capturar el alma de estos animales y poderlos cazar mejor. Bastante interesante, pero es una de los primeros usos de la imagen. Pasamos al antiguo Egipto, digo, vamos a hacer un salto en la historia, y resulta que la imagen también es religiosa, pero la función de la imagen es preservar el alma de los difuntos. Perdón, preservar la imagen de los difuntos. En este caso, no sé si han escuchado hablar de el libro de los muertos, en el cual que se decía que cuando una persona fallecía, tenía que pasar 12 horas del Amduat, que era un pasaje entre la vida y la muerte, pero que justamente al estar ante los dioses, para ser reconocidos se llevaban las máscaras mortuorias, es decir, para que los pudieran reconocer en la otra vida y saber quiénes eran. Y en el mundo terrenal, seguirlos recordando, porque uno de los cosas curiosas que hacían los egipcios cuando querían borrar la memoria de alguien era romper las esculturas, romper las caras o romper las narices y con ello borrar técnicamente la imagen de esta persona, ¿no? Era algo que se les hacía y la función ¿cómo se llama? La función del arte en este sentido era preservar la imagen y el recuerdo de la persona. Entonces, por ello, también la máscara más famosa de la historia de Egipto, que es la máscara de Tutankamón, es básicamente una representación de él y preservar su memoria a través de la imagen. En el caso, por ejemplo, estas esculturas son bien interesantes, perdón, relieves, porque se encuentran perdón, en el templo de Sobek. Y este templo generalmente los egipcios iban a peregrinar allá cuando tenían problemas de salud o querían alguna cuestión importante. Así como los católicos van a algunas iglesias, aquí en México van a la Basílica de Guadalupe, en este caso ellos iban a este templo y a rezar, sobre todo por curarse. Pero resulta que estas tallas están a las afueras del templo y representan a los enemigos de Egipto. Entonces, cuando los egipcios querían curarse, tocaban una imagen de estas, por eso es que tienen estos hoyos en la cara, porque las tocaban y técnicamente ellos pedían que esas enfermedades se transmitieran a través de estas figuras hacia sus enemigos. Entonces, era una forma de descargar su enfermedad hacia los enemigos de Egipto. Entonces, es una cosa interesante, pero la imagen también representaba a la persona en ese sentido, ¿no? En Mesopotamia, perdón, pues la imagen lo resaltaban más con la idea del rey, representar a los reyes y los monarcas, muy a diferencia de los otros estilos, pero también a los dioses y la mitología de los héroes. Con esta forma se preservaba de alguna manera la cultura de quiénes son tus reyes, quiénes son tus héroes y quiénes son tus dioses. Era una manera de poderlos resaltar a través de su arte. Por eso vemos muchas imágenes de cacería, que era básicamente cómo representaban a sus líderes, o las imágenes religiosas en las cuales se encontraban a los dioses en una batalla, por ejemplo, o sin fin de cosas, ¿no? De esa manera era la forma en la que la imagen se utilizaba. Llegando al arte griego, pues básicamente ellos lo utilizaban de una manera distinta porque ellos reflejaban la filosofía, la belleza, la armonía, la naturaleza y lo perfecto. Entonces, de alguna manera, el representar al cuerpo perfecto era una manera de representar la armonía y la belleza de lo humano. Por eso es que vemos en muchas vasijas y muchas cosas la representación de cuerpos perfectos
sobre todo elementos deportivos, divinos, en el caso de algunos dioses, porque también era una forma de conectar entre el cielo y la tierra, pero siempre resaltando el cuerpo perfecto como una manera de la armonía de la naturaleza. Y obviamente los que copiaron un poco el estilo, pues son los romanos, y ellos lo utilizaron de una manera política, es decir, también representan a los dioses, pero estos dioses también son humanos, como los emperadores. El representar a un emperador como un ser divino o semidivino como los dioses era una forma de resaltar que el rey, en este caso el emperador, es un ser semidivino y por lo tanto debe ser respetado como tal. Por ello, en muchas ocasiones vemos a los emperadores como dioses romanos, porque era una manera, perdón, de representar que los dioses estaban de acuerdo que ellos gobernaran. Eso se va a transformar en la idea de que Dios permite a los monarcas después, en la Edad Media, gobernar, pero era una forma de resaltar que ellos casi son dioses o semidioses. En el caso pagano, en el caso romano, cristiano, pues ya no, pero sí con la idea de que Dios quería que sus señores fueran reyes. Entonces, de alguna manera, lo político y lo religioso se combinan y utilizan estos elementos donde representan cosas como este Julio César sentado como un Zeus o este Julio César representado con un querubín, ¿no? Entonces, básicamente es una idea bastante interesante donde vemos a las deidades unidas con la política. Y luego, posteriormente, como en Roma se acepta el cristianismo, los primeros cristianos no tenían una manera de representar a Cristo, además de que bíblicamente hablando Dios se enojaba porque hacían imágenes, pues lo que hacían era representaciones primero simbólicas y después poco a poco se fue aceptando la idea de Cristo. Aquí vemos las primeras imágenes del cristianismo, donde vemos dos peces y una cruz, como símbolo de Cristo pescador de seres humanos, ¿no? O del el rey, perdón, el rey pescador, perdón, el pescador de almas. Vemos el ancla, que era un símbolo también cristiano, como un símbolo de estatus, no estatus, perdón, pues sí, vamos a llamarlo así, como de anclaje a algo, ¿no? De que Dios está presente y por lo tanto es un puerto seguro, por así decirlo, ¿no? El pez, pues técnicamente es tanto por la parte simbólica de que a Cristo se le representaba como pescador, pero también es un símbolo eh, de elementos también en lo griego. En lo griego, ahorita no me acuerdo el título o la traducción, pero en Cristo en griego significa pez, o por lo menos está como ligado a pez. Entonces, esos símbolos, al unirlos, pues básicamente es como una representación. Entonces dijeron, bueno, Cristo, pez, etcétera, pues lo representamos de esta manera. Poco a poco se fueron dando otros símbolos hasta que poco a poco se aceptó la idea de crear una imagen de Dios. ¿Por qué? Porque decían, si los paganos hacían imágenes de sus dioses, ¿cómo atraemos más gente al cristianismo? Pues representándolo con una imagen física. Muy, muy al inicio había una renuencia en representar a Cristo con manera fisiológica. Sin embargo, hubo una manera muy ingeniosa de representarlo porque decía, a Dios no lo podemos representar, pero si Cristo es Dios y es su manera humana, estamos representando la manera humana de Dios. Por eso muchas veces las imágenes de Dios Padre a veces se parecen al Cristo o a Cristo normal, bueno, el Cristo que todos conocemos, porque es a través de Cristo la representación de Dios. Es una cosa interesante, pero que se dio dentro de las primeras cartas que hace Eusebio de Cesarea a la hermana de Constantino el Grande, porque la hermana de Constantino el Grande, pues quería hacer un retrato de Cristo, pero dice, pues, ¿cómo lo represento? Entonces le dice, no la puedes representar así, pero sí puedes hacer la excusa de, a través de la imagen de Cristo, está Dios. Entonces, pues bueno, empezaron a hacer a imitación de esto imágenes de, como los romanos representaban a los dioses, pues representar a Dios. Ese ejemplo. Esa es una tablilla donde se daban los edictos o se daban los acuerdos del emperador al pueblo. Tenían la imagen del emperador sentado
Y los cristianos empezaron a hacer lo mismo con las Biblias y demás, pero con tablillas representadas a la Virgen y el Niño o a Jesús y los apóstoles. También, obviamente, hay influencia del arte pagano, Zeus sentado en su trono, Octavio Augusto también sentado en su trono, perdón, muy similar a Zeus. Y los cristianos empezaron a utilizar la imagen de Zeus para crear imágenes de Cristo. Por eso este Cristo se parece mucho a ellos porque su imagen es base de esto. De hecho, hay un escrito llamado Historia Ecclesiae del siglo VI, en la cual el autor llamado Teófilo Lector, así se apodaba, decía que hubo un caso de un artista que se le ocurrió hacer la imagen de Cristo basándose en Zeus, pero que Dios le castiga la mano por utilizar a un personaje pagano como modelo, le castiga la mano y se la seca. Entonces, básicamente dice que no utilicen imágenes paganas para representar a lo divino. Entonces, pero técnicamente la base artística, pues es lo, eh, lo pagano, ¿no? Lo que había como ejemplo. Entonces, esta cabeza del Cristo Zeus o Cristo Júpiter que se encuentra en el Met de Nueva York, pues es un ejemplo de cómo toman o beben del arte pagano para crear la imagen del Cristo que todos conocemos. Otra imagen representativa también eran las deidades antiguas, donde vemos a un buen pastor, que básicamente era un joven, un muchacho muy, muy jovencito con un cordero, como la representación de Cristo en el símbolo del cordero, pero también de este joven pastor, pastor de almas, ¿no? Así como el pescador, pues es también pastor de almas. Entonces, había una imagen de Dionisio, me parece, en el cual también se le representaba de la misma manera. Los cristianos lo adoptan como símbolo cristiano. Y si llegaban en las catacumbas a ver los romanos este tipo de imágenes, pues la gente decía, pues es un Dionisio nada más, no es Cristo. Entonces este Cristo joven no tiene barba, bueno, salvo este que sí, pero no tiene barba, es un jovencito y que posteriormente fue la primera representación humana de Jesús. Aquí vemos dos conceptos. La imagen del Cristo doctor, que es básicamente el Cristo que está sentado como un filósofo, y posteriormente el barbado con los cabellos largos, que también pudimos ver en la escultura como una representación de los sabios. En la antigüedad, el cabello largo y la barba representaba sabiduría, y por lo tanto, la forma de representar a un Cristo de esta manera, pues era elevarlo a este estatus de profeta. Perdón, pero de profeta, no de filósofo. Entonces, ya sea por la influencia del Cristo pastor o del Cristo médico o doctor, como le llaman, es básicamente con barba o sin barba, pero la representación que se quedó, pues fue la de barba porque era más un símbolo de sabiduría y conocimiento. De este Cristo, posteriormente nacen los llamados Pantocrators, que después fueron evolucionando y llegando a diferentes territorios. Aquí un ejemplo de cómo se dio, ¿no? Primero fue Zeus, de la antigua Grecia, que inspiró al arte romano o a los romanos. Los cristianos adoptan este arte y se lo llevan a la Roma de Oriente, ¿no? Es Constantinopla. Ahí crean estos pantocratos que después quedarán en los iconos rusos y los iconos griegos. Pero como en Bizancio, que es la antigua Roma, porque Roma, repito, se separa en dos, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Estos romanos, pues ellos se quedan con esta imagen, pero hay una guerra iconoclasta que ahorita les digo, en la cual muchos emperadores dicen, no hay que hacer imágenes religiosas porque es castigo divino, y los artistas dicen, pues como ya no tengo dónde trabajar, se van a Europa y ellos son los que siguen trabajando con este arte hasta llegar al románico, bueno, primero el carolingio, luego el románico y luego el gótico. Entonces es un viaje interesante y saltos en el tiempo y en el espacio de una evolución artística. Ahora sí, lo que les decía,
El emperador León III, en el 726 de nuestra era, del Imperio Romano de Oriente, en Constantinopla, lo que actualmente es Turquía, dice, no hay que hacer imágenes religiosas porque los invasores musulmanes nos están atacando y eso es castigo divino. Así que manda a destruir todas las imágenes religiosas y se comienza una guerra iconoclasta. Los que estaban a favor de hacer imágenes religiosas entran en conflicto con los que no, y de hecho hay muchas muertes y matanzas por esta decisión. Resulta que tiempo después, todas las imágenes se borran, se destruyen, solamente se permite la cruz. Y esta es una moneda de Justiniano, donde se representa a Justiniano como emperador y a Cristo atrás. A la gente no le gusta. El emperador León III dice, no hay que hacer esto, solamente mi imagen con la cruz representando a Cristo y se acabó. Es un periodo bastante largo, me parece que unos, bueno, no les voy a mentir, como unos 100 años más o menos, un poquito menos, en el cual se da una guerra en este tipo, en el cual no se permiten hacer imágenes, de hecho se mataba a la gente que hacía imágenes de este tipo, y llega una emperatriz llamada Irene de Atenas, que decide frenar, ahora sí, en este caso la guerra iconoclasta, ella era emperatriz consorte, pero como su esposo muere y su hijo queda muy chico para gobernar, ella toma la iniciativa de gobernar, pero para poder obtener el poder, pues termina matando a su hijo y ella se convierte en emperatriz al 100%. A partir de ahí dice, yo soy religiosa, soy cristiana y por lo tanto yo soy iconódula, que son los que sí permiten las imágenes, y permito que todo el reino se realicen imágenes, solo bajo una condición. La condición es que antes hacían imágenes realistas de Cristo, pero que a partir de ese momento las imágenes religiosas van a ser de manera simbólica y no van a representar la imagen perfecta de Cristo de manera realista. Es la única forma en la que podemos representar a Dios sin hacer una imagen y semejanza de esto. Por ejemplo, antes de la llegada de Irene, pues tenemos esta imagen de Cristo que es muy realista, luego esta que son mosaicos también realistas, pero a partir de la llegada de Irene se empiezan a crear imágenes incluso un poco deformes. La cara no es exactamente perfecta, los dedos son muy largos, el cuerpo es completamente rígido y no representa una imagen real de Cristo, sino simbólica. De esta manera no se causaba ningún pecado y por lo tanto se permitía este tipo de arte. ¿Qué pasa con los artistas que hacían estas obras durante este periodo? Pues que todos huyen o se van y se llegan a Roma, llegan a París, llegan a Londres, llegan perdón, a Alemania y todos ellos, y los artistas son los que continúan con la creación de imágenes. En Oriente se veía mal el uso de imágenes, en Occidente no, y por lo tanto va a haber una aceptación más fácil de este tipo de artistas. De hecho, Gregorio Magno, el Papa, se burlaba de que los bizantinos dijeran que las imágenes no eran buenas, porque decía que a través de estas, pues ayudaba a acercar a la gente que no podía leer a conocer justamente la historia divina, la historia bíblica y conectar con Dios. Entonces, él sí veía con buenos ojos el que se hicieran imágenes, y por lo tanto decidió que estos artistas pues utilizaran este tipo de elementos para acercar a los fieles. Aquí vemos ahora sí en este periodo europeo ya con los artistas bizantinos que habían traído todo el estilo, pues crean estas imágenes, ¿no? Mosaicos, frescos, crucifijos, relicarios, perdón, incluso textos donde incluso representan a reyes con el símbolo de la cruz. Entonces, vamos, este tipo de arte dio origen al famoso arte románico, que repito, no era un arte perfecto, sino era simbólico, en donde vemos imágenes, sobre todo se utilizaba mucho el fresco. Entonces vemos a Cristo, perdón, a Cristo Pantocrátor, que quiere decir creador del mundo, Cristo creador de todos los seres humanos, e incluso bestiarios.
porque los bestiarios eran religiosos en el sentido de representar algo moral. El diablo a través de la víbora, a través de la bruja, bueno, en el caso de las, no bruja, perdón, sino de la arpía. También esta es una arpía, de los dragones. Entonces eran más o menos los animales o los bestiarios que podíamos encontrar como símbolo moral. Es decir, están afuera de las iglesias como vigilantes, como decir, yo te estoy viendo, pecador, pero por dentro encontrabas imágenes de Cristo y imágenes de santos como la representación de lo divino por dentro. Igual también elementos muy simbólicos como estas imágenes de los frescos de San Baulerio de Berlanga en España, en donde vemos la imagen del elefante con una torre arriba, que significa Cristo soportando Cristo es el elefante y el peso de los pecados es el castillo que está arriba. Esta otra es el simbolismo del cazador que caza a el venado. El venado también es una representación de Cristo. El cazador somos los seres humanos que estamos tratando de llegar a la búsqueda de Dios. De hecho, hay una leyenda muy interesante en el ciclo artúrico, la cual da la leyenda del rey Arturo, en la cual los caballeros van a cazar a un ciervo blanco. La representación del ciervo blanco es la cacería de Dios, es decir, la búsqueda de Dios en todo sentido, y por eso también la representación de la flecha en el costado, como el caso de la lanza de Longinus en el costado de Cristo. Entonces, es un elemento bastante interesante que podemos pasar desapercibido si no conocemos el simbolismo, pero una vez que lo conocemos, tenemos mucho sentido. Aquí es la representación, por ejemplo, de estos llamados beatos de Liébana, que son textos bíblicos que representan el Apocalipsis, el final de los tiempos. Eran símbolos de lo que va a pasar en el futuro y también una advertencia de lo que nos viene. Entonces vemos a los cuatro jinetes del Apocalipsis, la guerra, el hambre, la peste y la muerte. Y aquí la Virgen como luchadora contra la gran serpiente o la bestia, ¿no? O el dragón. Entonces son símbolos que se representaban mucho con un elemento destacado en el sentido simbólico, repito, no eran obras perfectas, simplemente eran simbólicas. Con la llegada del pensamiento humanista del siglo XIX, iba a decir, perdón, del siglo XII, XIII, XIV, XV, o los siglos del 12 al 15, se empiezan a crear imágenes mucho más realistas donde representan, por ejemplo, el fin del mundo. Cristo sentado como juez está representando justamente al infierno, a los que están siendo juzgados y a las almas que van a entrar al cielo posteriormente. Un símbolo muy apocalíptico, pero tremendamente muy fuerte como un mensaje a los que estaban entrando a la iglesia de acuérdate que viene el fin de los tiempos y pórtate bien porque si no te vas a ir al infierno, técnicamente. Y acá después ya en el gótico cambia un poco esa perspectiva, sí hay juicios finales, pero tratan de cambiar el concepto. Sobre todo en el siglo XII, como les decía, este resalto de la mujer, la figura femenina por excelencia va a ser la Virgen María. Entonces van a ver muchas cosas a la Virgen María. Notre Dame de París es Nuestra Señora de París, está dedicada a la Virgen. Cántigas de Santa María, música dedicada a la Virgen María. Vitrales dedicados a la Virgen María. Entonces, en este caso, este pórtico de Nueva York, perdón, de Notre Dame, representa justamente a la Virgen y la historia bíblica de la Virgen. En este caso son tres personajes del Antiguo Testamento, tres de los reyes del Antiguo Testamento, ahorita no me acuerdo exactamente quiénes son, el arca de la alianza, que es un elemento simbólico de la Virgen también, la dormición de la Virgen, en el cual la Virgen llega al cielo, los apóstoles lo están viendo y Cristo corona a la Virgen. De hecho, se llama el pórtico de la Virgen este. Mientras que en el otro, pues bueno, vemos justamente a la Virgen siendo alabada por los ángeles en el vitral de Chartres. Este es Notre Dame de París, esta es Chartres en Francia, pero los dos tienen el elemento de la Virgen. Sin embargo, como ya les decía, los burgueses empiezan a realizar
donaciones, no solamente a la iglesia, sino para artículos personales, y se empieza a crear, ahora sí, el arte profano, es decir, el arte que representa la vida cotidiana del ser humano. Una mujer leyendo, que en este caso es Santa Bárbara, pero aún así representa a una mujer noble leyendo, personas platicando, nobles que van de cacería al bosque, unos trovadores que están tocando música y los amantes encontrándose en un ¿cómo se llama? En un jardín. Entonces, son elementos que se fueron dando. También se crearon cosas de artículos personales como libros, como escudos, como platos, como juguetes, que al final, o armaduras, que a final de cuentas era lo profano, era básicamente elementos simbólicos, como en este caso esta mujer que está sentada en la espalda de Aristóteles, representa la sabiduría. ¿Y qué quiere decir eso? Que supuestamente ni siquiera Aristóteles, que es un hombre tan culto, puede no ceder ante la sabiduría, ¿no? Es un simbolismo muy interesante, pero es una obra de la época. Un caballero, también representado aquí en su montura, un ave representada en un plato de cocina, el libro de cacería que representaba básicamente un manual de cómo cazar animales, este Platón que básicamente es un barco o le llamaban barcos de mesa, donde se daba como fruta, era un frutero, o también cuando se retiraban los platos de la mesa, se guardaban aquí todo esto y se los llevaban a la cocina. Escudos heráldicos con elementos de una cabra con símbolo heráldico de la familia, o las simplemente armaduras con elementos fantásticos. Entonces, el arte pagano, básicamente, pagano, perdón, profano, técnicamente es el arte que se realiza a través de este tipo de elementos, donde la gente ya no pedía simplemente lo religioso, sino también otras cosas que querían ver de lo cotidiano y que simplemente eran lujos, como tal. Y obviamente pues se crean tapices tan hermosos como este, que es el tapiz de la dama y el unicornio, uno de los 6 que existen, pero que también está inundado de elementos de amor cortés, de nobleza y de simbolismos de la familia. Este tapiz, lo adelanto, lo veremos en una clase, pero representa a la familia Levisté, es una familia rica del siglo XV de Francia, pero sabemos eso por los escudos heráldicos que lo representan. Tenemos el símbolo del unicornio representando al caballero, que el caballero está, eh, vamos a decirlo, llamar atraído a la dama, porque se supone que en la época los unicornios eran atraídos hacia damas vírgenes. Entonces el unicornio está pretendiendo a la dama y es un símbolo del caballero. También vemos al león como símbolo de nobleza, como de virilidad, de fuerza. Vemos al mono que representa las virtudes, perdón, estas son las virtudes, esto representa las lujurias y los, no pecados, sino las debilidades del ser humano. El mono representa eso en esta obra y de hecho aquí no lo vemos, pero cuando ya veamos bien el tapiz, vamos a ver que está encadenado, es decir, las pasiones están encadenadas y están controladas. Vemos aves, vemos pajaritos, vemos conejos, también símbolo de fertilidad. Vemos al perro como símbolo de la fidelidad. En fin, vamos a ir leyendo poco a poco, pero que a través de estos cursos o este curso, pues lo iremos desglosando poco a poco y entenderemos que el arte profano tiene mucho más simbolismo, pero que no se nos pasa desapercibido a veces en este tipo de cosas. Y por último, ya para concluir esta clase, pues vamos a ver que el color pues tiene un simbolismo importante. En la época medieval el color tiene un simbolismo muy, muy interesante. Voy a saltarme tantito unas cuantas diapositivas, porque bueno, también tenemos la idea, gracias a la fantasía, que la Edad Media era oscura y gris, pero eso no es cierto, porque era llena de color. Me voy a saltar esto y curiosamente todo el mundo cree que incluso en la antigüedad las esculturas y el arte era blanco. Pero es mentira, simplemente el blanco es lo que nos queda de las antiguas esculturas, pero antes tenían policromía, es decir, el uso de colores en el arte. Aquí vemos una muestra de un ángel o un angelus, en el cual vemos unas alas coloreadas de azul y rojo, muy tenue, pero que representan la policromía
de la antigüedad. En el siglo XIX se empezaron a dar en la arqueología varios vestigios donde vemos estatuas y templos coloreados, pero que no los vemos ahora porque se ha perdido el color. Pero se han hecho reconstrucciones de cómo se veían estas estatuas pintadas a través de los materiales naturales como las piedras. De acá sacaban pigmentos, lo mezclaban con huevo y al final y algún aglutinante y luego lo pintaban para poderle dar vida a las imágenes. Eso pasó también con otras esculturas. Les repito, no todas las esculturas son blancas, en realidad tenían color. Aquí hacen una recreación de eso. Y posteriormente, pues eso pasó a tradición medieval, en la cual la imagen se tenía la idea de que en algún momento iba a cobrar vida. Entonces, para darle ese realismo, pues era perfecto que se les pintara de alguna manera la ropa, la cara, los gestos, y eso permitiría de alguna manera, pues, tener una visión como una interacción de una, no solamente una imagen, sino algo vivo. Aquí vemos dos curiosas historias donde se supone que en esta es una virgen con unas alas y unos cuernos, porque se supone que en este momento estamos hablando de un periodo en el cual había una secta llamada los cátaros en Francia, en el cual decían que la Virgen les hablaba y les decía cosas y que se cambiaran al catarismo y dejaran al cristianismo católico. Y uno llamado Pedro, un monje llamado Pedro de Palermo, él estaba en ese momento cerca del lugar donde estaban los cátaros, que era el sur de Francia, y decía, bueno, pues si esta Virgen en realidad es la Madre de Dios, va a tener que responder ante la Eucaristía. Resulta que en ese momento ve que la Virgen o la estatua de la Virgen se mueve y le habla a él y le dice, bueno, pues si tú eres la Madre de Dios, híncate ante tu hijo, le muestra la hostia y en ese momento sale un demonio del cuerpo de la Virgen, sale un demonio del cuerpo del niño y los expulsa. Eso es bastante curioso, ¿no? Lo que se cuenta de la leyenda. Y por el otro lado, esta historia también cuenta de que San Bernardo de Claraval, que era un monje de la época muy influyente en el siglo XII, él estaba rezando ante una imagen de la Virgen y la Virgen lo que le dio fue la santa leche, que básicamente saca de su seno un poco de un chorro de leche y se lo da directamente a él como símbolo de la Eucaristía, pero como también un símbolo de la maternidad de la iglesia. Entonces, eh, son elementos donde hablan de figuras o de estatuas que se mueven o que cobran vida y que de alguna manera la gente, pues no es que lo creyera al 100%, pero sí tenía la esperanza de que algún día le tocara ver un milagro de esos, ¿no? Entonces, para poder entender mejor eso, hacían la policromía en las estatuas y le daban sentido a este tipo de cosas. También las telas que se utilizaban y todo, pues eran muy coloridas. Aquí doy un pequeño ejemplo. ¿Por qué? Porque también la gente quería tener colores vivos en su ropa. Querían estar, la vida era colores, por lo tanto, justamente era necesario que existiera este tipo de representaciones, incluso hasta en el arte. Entonces, por ello, bueno, me voy a saltar tantito esto. Cada color se asocia a algo. De hecho, la palabra color significa, bueno, viene de la etimología celare, que quiere decir ocultar o tapar o cubrir. Entonces, este elemento o estas cosas, lo que aplicaban era justamente que cada uno de los colores, pues tenía un simbolismo y un significado. Aquí vemos la colorimetría que habían en algunos templos. Igual, las catedrales góticas estaban iluminadas, estaban pintadas. Y bueno, para ya no tardarme tanto, pues vamos directo al significado de los colores. Por ejemplo, el color rojo significa el color del martirio, del valor, de la pasión. Simboliza el Espíritu Santo como símbolo del fuego y era también el color del amor, era el color de las pasiones. Por eso, en el caso de lo profano, se representa mucho a los enamorados con este color. El azul, pues representaba la gracia divina, la bendición, el cielo y el color relacionado a la Virgen María como virginidad.
En Francia significó el color del rey, el color de la nobleza y el color de la ostentación. El verde, en el caso cristiano, pues es la epifanía, la llegada de los Reyes Magos, la fertilidad, la naturaleza, la generosidad y la esperanza. En este caso, en las arte profano, pues representaba justamente los elementos de la fertilidad, de la naturaleza, de la renovación, etcétera. El dorado tenía dos colores. En el caso muy dorado representaba a Dios, como la luz y la gloria, pero en el caso del amarillo representaba la traición, un falso dorado, un Dios falso. Por eso, en las pinturas donde se representa a Judas Iscariote, que es el traidor de Cristo, se le pone una capa amarilla como la traición. Entonces, el amarillo opaco es básicamente el símbolo de la traición, mientras que el dorado es el símbolo de Dios, es la representación de Dios presente en todo. El púrpura era un color muy especial porque desde la antigüedad se representaba a los monarcas como el emperador y era por lo tanto un símbolo noble. No cualquiera utilizaba el púrpura, pero aquellos que lo utilizaban pues generalmente eran reyes, gente muy noble o gente de un estatus mucho más elevado. Entonces se hacían capas púrpura, se tenían ropas púrpura o algunas prendas púrpura como símbolo de ostentación y poder. El negro pues era símbolo de luto, símbolo de riqueza también, porque no era un color fácil de obtener y por lo tanto era símbolo de lujo, el poder y la riqueza, pero también del luto y la serenidad, de la tranquilidad. No cualquiera tenía el color negro, pero aquellos que tenían el color negro, y de hecho por eso en las cortes europeas casi generalmente se vestían de negro, porque era un símbolo también de estatus. El blanco pues era símbolo de pureza, de nobleza, de virtud y era un símbolo de las festividades como la Navidad, la Pascua y el Alma, además de que también el blanco era un símbolo de pobreza, era un símbolo en el cual se representaba a una persona con los colores normales, los colores naturales, y en este caso se utilizaba mucho para los símbolos como los ángeles, a Cristo resucitado, o en el caso de los caballeros templarios, pues lo utilizaron como un símbolo de pureza y castidad. Y por último, tenemos el color marrón, que era símbolo de la pobreza, sencillez y penitencia, dedicado solamente para los monjes, los clérigos bajos o los sacerdotes pobres. Entonces, eran los colores que se utilizaban en ese momento como un elemento de simbolismo más generalizado. Les voy a compartir después también un enlace, aparte de los libros que les voy a dejar y unas pequeñas lecturas. Hay un estudio que hace la Universidad Complutense de Madrid sobre el significado de los colores, del cual también me basé para esta clase, pero que tiene mucho mayor profundidad y que me gustaría que lo pudieran estudiar como parte de estas clases para que nos quedara un poco más claro de dónde viene esto, también se vienen los elementos de cada uno, de dónde sacaban los colores, porque los sacaban de algunos materiales interesantes. Y bueno, eso ya los dejaré como tarea para que lo puedan complementar con esta clase. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer? No, ninguno, solo decir que muy interesante. Gracias. Sé que fue mucha información, sé que también pues, se va a quedar aquí la clase grabada, pero bueno, más que nada les quiero agradecer por esta primera clase, por su interés a este tema. La siguiente semana estaremos viendo los bestiarios, ahora sí nos dedicaremos a estos elementos, pero bueno, esta primera introducción que quería yo hacer pues es para que nos quedara más completo el contexto de lo que estaremos viendo en las siguientes sesiones. También hay un recordatorio pequeño de que todas las clases se van a subir a Classroom. Ya está en sus correos el Classroom para que se metan, para que puedan revisar los materiales. Y a través de ahí podemos estar trabajando no solamente las tareas que vamos a estar dejando. No se preocupen, esperemos no dejar una tarea grande, sino más que nada como repasos para poder entender mejor lo aprendido. Y cualquier duda o comentario, ya sea que se dediquen a mi correo, que también se los mandaron, mi correo personal, o a través del Classroom escribir alguna pregunta y con muchísimo gusto yo los estaré atendiendo. Pues bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia. Igual también aquellos que no nos pudieron ver en vivo, pero nos están viendo diferido, también agradecemos su presencia.
y nos estaremos viendo a la misma hora, a las 10 de la mañana, el siguiente miércoles, para nuestra siguiente sesión. Un abrazo muy fuerte, tengan un bonito fin de semana de lo que ya se acerca y nos estaremos viendo. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.